3, 2, 1. Por aquí estamos, Jorge. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo has estado? Bendecido para bendecir, Jorge. Gracias a Dios. Y ustedes, amigos, supongo que han estado muy bendecidos, porque de eso se trata, bendecir y ser bendito. Hoy tenemos un tema interesante, ese tema que nos lleva a reflexionar acerca de nosotros y acerca de todo. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Nosotros tenemos muchas ideas dependiendo de la religión o del concepto teológico o filosófico que tengamos de la creación. Por ende, manifestamos unas creencias acerca de quién es Dios, o unos dicen que es de una determinada manera y otros dicen que nosotros nos vamos a acercar un poco a lo que es la palabra de Dios según la Biblia. Entonces manifestaremos lo que nosotros creemos acerca de eso. Para nosotros Dios es amor. Dios es amor. A partir de allí podemos ver que Dios no tiene un concepto como definido para determinar su naturaleza, porque en la antigüedad se le decía, antes de que los hebreos empezaran a llamarle Yahvé o Jehová, se le decía el innombrable. Entonces vamos a tratar de dilucidar un poquito. ¿Qué pensás vos? Bueno, sí, ¿quién es Dios? De pronto lo podemos ver desde Génesis 1:1, que dice que Dios es creador de todo lo que existe, todo lo creó Dios. Es eterno, Dios es eterno, no tuvo principio ni tiene final. Él siempre ha estado ni va a tener final. Ese es como algo en Génesis que se muestra a Dios. Teniendo en cuenta otras cualidades, ¿no? Por ejemplo, es omnisciente, todo lo sabe, omnisapiente, al contrario, Sí, pero ahí omnisciente, vamos a irlo vamos desglosando, sí. Bueno, entonces lo interesante es reconocer como Dios creador. Él es nuestro creador, creador del universo, el que no tuvo principio, no tendrá fin, porque era antes del universo y científicamente se ha probado que el universo sí tuvo un principio. Es decir, tuvo que haber existido alguien que lo creara. ¿Alguien que creara qué? El universo. Ah, el universo, claro. El universo, claro, no a Dios, no, él no Dios. tiene principio ni tiene final. Eso. En la tierra no entendemos completamente a Dios. Nosotros no podemos entender quién es Dios completamente aquí en la tierra, porque tenemos una mente, pues... finita, sí, no es una mente que no puede entender muchas cosas, que se habla en la palabra y uno no puede entender eso, es porque nuestra mente no nos da para allá. Pero ya cuando estemos en el cielo, Dios, ahí vamos a poder entender completamente quién es Dios. Pero Dios se nos revela o se nos da a conocer en su palabra, la palabra que es la Biblia, y se nos da a conocer en la creación. Si nosotros miramos la creación, el universo, todo está muy perfecto, hay cosas muy grandes, todo eso muestra la creación de Dios. Claro, mira que nada más hay una palabra que dice, y los cielos reconocen la gloria de Dios o reconocen la hechura de Dios, la misma naturaleza, el hombre mismo a través de toda su sabiduría corta que tiene, ha alcanzado a vislumbrar el conocimiento de Dios a través de la naturaleza, del universo, de ver la majestuosidad del universo, hace reconocer que es un Dios grande, es un Dios... Esto que está diciendo está en Salmo 19:1, ahí habla sobre eso. Imagínate, sí, la misma creación da, y a través de la Biblia se da, por ejemplo, lo que decía ahora, Génesis nos muestra Dios creador, Dios sostenedor, es más, cuando Él dice que nos creó a imagen y semejanza nuestra, entonces está mostrando mayor sabiduría. Mayor sabiduría, ¿por qué? Porque imagínense, nosotros, la humanidad ha sido, a pesar de todos sus hierros, a pesar de todos sus errores, ha sido una creación perfecta. Dios nos creó perfectos. Hay que tener en cuenta algo. Lo que Dios crea perfecto es eterno. Entonces, una cosa es que hubiéramos desobedecido y caído, y otra cosa es que Él nos hubiera creado imperfectos. Claro.
En la palabra, o sea, en la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice que Dios es nuestro Padre, es único, digno de adoración. Es nuestro Padre y es el único que podemos adorar. No podemos tener otros dioses. Los mismos mandamientos dicen que no tengamos otros dioses, porque solo lo podemos adorar a Él porque Él es nuestro Padre y el creador de todo. Para eso nos creó, para adorarlo, para darnos nuestras bendiciones, para darnos todo. Lo que pasa es que nosotros hemos fallado, desde Adán y Eva fallaron y por eso estamos pasando tantas cosas. Mira qué interesante es eso que decís. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro protector, nuestro proveedor y y le permitimos a Él dirigir nuestras vidas, reconocemos el amor que nos tiene. Reconocemos el amor de Dios como nuestro sustentador, nuestro protector. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades son ocasionadas por todos nuestros hierros, por nuestros pecados, por nuestra la mala dirección que le hemos dado a la perfección de Dios. ¿Qué son las situaciones anómalas que nos pasan? Son choques que dan entre las leyes de causa y efecto. Son consecuencias de aquella desobediencia que nosotros tuvimos. Dios nos creó perfectos, tal como Él nos creó perfectos. Entonces lo que Él nos brinda es la posibilidad en la salvación de recordar y de estar de nuevo en los parámetros de perfección como Él nos creó. También Dios es espíritu y por eso Dios se adora en espíritu y en verdad. ¿Cómo puede entender usted que se adora en espíritu y en verdad? Dios, al ser Dios espíritu, lo que quiere decir es que es inmaterial. No quiere decir que él no tenga nada que ver con la materia. Quiere decir es que lo inmaterial es la esencia pura de una verdad, es luz, es energía. Dios es energía, Dios al ser amor, es espíritu, en realidad de verdad. Y nosotros como tenemos espíritu, entonces nuestro espíritu está sujeto al espíritu de Dios. Entonces es como reconocer esa relación entre espíritu y espíritu. También Dios es uno solo, pero Dios se nos manifiesta en tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es lo que hablamos de la Trinidad. O sea, Dios se manifiesta ante esas que la gente no puede entender, cómo así que es uno solo y se manifiesta en tres. Dios es Dios y Él puede hacerlo. Entonces, nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu y estamos en uno solo aparentemente. Entonces, Dios es algo parecido, es Padre, es el Hijo, que es Jesucristo, y es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay algo que nosotros de pronto no hemos podido como entender, y no sé si nos costará mucho entender, es que es la unidad del Espíritu, la unidad divina, la unidad de Dios. Al ser Padre, Hijo y Espíritu Santo no quiere decir que estén separados, no hay separación entre ellos tres, ni hay separación entre nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos vemos separados, porque este es un mundo donde necesariamente tenemos que aparecer como individuos, como seres separados, pero ante la Santísima Trinidad no hay tal separación, son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando uno solo. Es más, creo que en la misma Biblia se explica eso, sino que teológicamente no lo han estudiado como mucho y no lo permiten. No, es que en la Biblia no dice que no habla nunca de Trinidad, pero sí habla, cuando Jesús estuvo aquí, por ejemplo, le estoy orando al Padre, ahí está hablando del Padre, y cuando me vaya les voy a dejar el Espíritu Santo que los va a guiar y les va a dar lo que necesitan. Sí, mira los va a guiar, y entonces ahí está hablando de tres, Padre, Hijo, que era Jesús, y el Espíritu Santo. Pero mira, nunca dice en la Biblia que Trinidad, pero entonces al estar hablando de esos tres, uno dice Trinidad. Claro, pero mira qué interesante también lo que acabas de decir, porque mira, él, así como dijo, yo le oro al Padre y le voy a enviar el Espíritu Santo, podríamos pensar que son tres personas distintas, pero resulta de que él mismo le dice a Felipe, cuando Felipe le dice a él, sí creo que fue Felipe, le pregunta, Señor, muéstranos al Padre para que creamos en Él. Le dice, Felipe, tanto tiempo me has tenido entre vosotros y no me conoces. El que me ve a mí está viendo al Padre.
O sea, Él está diciendo, el Padre y yo somos uno. Es más, en algún pasaje dice, el Padre y yo somos uno. Sí. Eso, entonces, Él mismo nos aclara, sino que nosotros en nuestra mente finita y en nuestra mente tan pequeña, entendemos las cosas como queremos verlas y no queremos verlas de otra manera, sino a nuestra manera. Queremos verla a través del ego que habita en nosotros. También Dios es amor. Dios es amor, es un amor tan grande que nos dio a su Hijo, Jesucristo, su primer Hijo, nos lo dio para que fuéramos salvos. Nadie creo que podría dar a su Hijo para ser sacrificado por el mundo, nadie sería capaz de hacerlo, solamente Dios ahí muestra el amor tan grande por nosotros, porque ese Hijo que hizo nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Sí, la salvación, ese acto también tenemos tela para cortar, porque por ejemplo, mire, todo comenzó, la primera muestra que se nos dio de lo que iba a suceder fue cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Entonces se nos muestra que para que la salvación fuera efectiva en nosotros tendríamos que dar sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero entonces el plan de salvación de Dios fue una sola vez un sacrificio. ¿Y quién correspondía a hacerlo? A alguien que fuera perfecto en todo, no hubiese pecado nunca y que fuera totalmente perfecto. ¿Quién fue ese personaje? Jesucristo. Jesucristo era el único como hijo de Dios que era perfecto y nunca desobedeció a Dios como su padre. Porque es que siempre para limpiar del pecado es con sangre. Entonces antiguamente ¿qué se hacía? Yo pecaba y llevaba un cordero para que lo sacrificaran, un cordero inocente lo sacrificaban por mis pecados, pero yo al otro día estaba pecando y entonces era siempre hacer de pronto lo mismo. Cuando llegó Jesús, ¿qué hizo? Fue el cordero, por eso se llama el cordero, que fue inmolado, que lo mataron por nuestros pecados, porque él no era culpable de nada, no era pecador y se entregó por nosotros, derramó toda la sangre por nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Pedimos perdón al Padre y nos lavamos con la sangre de Jesucristo, quedamos limpios de pecado en ese momento. Sí, Él pagó una sola vez, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese punto también, que fue una sola vez que se pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No quiere decir que eso es una licencia para pecar, no, al contrario, tenemos que cada vez asemejarnos más a la presencia de Cristo, asemejarnos más a la estatura de Cristo, crecer de tal manera que al renovar nuestra mente, entonces tenemos que renovarnos en espíritu y en verdad. Entonces, llegar a ser como Cristo, o sea, a ser parte de Cristo como el cuerpo de Cristo. Dios también es inmutable, no cambia. ¿Qué entiende usted por inmutable, Jorge? Sí, aquella cosa que no cambia, aquel personaje o situación que no se cambia para nada. Sí, o sea, permanece eterno. Lo que Dios dice es verdad y no se cambia. De pronto Él puede hacer una promesa y Él no la va a cambiar. Nosotros de pronto la cambiamos por nuestra rebelión y eso. Si Él le dice que le va a dar un ministerio o algo, y si usted se rebela y no quiere, pues Él se lo estaba dando y usted no quiso. Correcto, Entonces, sí. Pero Él no va a cambiar nunca eso. Eso porque Él nos dio la figura de libre albedrío y nos respeta eso. Entonces, usted puede aceptar o no eso, y Dios permite eso, porque para eso nos dio libre albedrío, pero Él cumple las promesas, Él siempre cumple. Él lo que prometió, Él nos prometió salvación, Él prometió redención, y eso es lo que está haciendo. Ya es otra cosa que nosotros. Ahí en Números 23:19 habla sobre eso, Números 23:19. Pueden leer para que mire lo que es Dios. Claro. Bueno, amigos, creo que el tema es bastante largo y bastante interesante. Dejemos hasta ahí por lo pronto. Comenten qué tal les ha parecido. Si tienen alguna inquietud, que me supongo que la tienen, entonces nos escriben ahí en los comentarios. No recuerden de afiliarse, suscribirse, dar comentarios, decir el like para que y compartan con otras personas. El like es muy importante y compartan para que le llegue a otras personas. Si usted comparte, otro va a darse cuenta y puede que no esté de acuerdo con nosotros, pero le va a inquietar. Y al inquietarle estamos dando pasitos. El Señor los bendiga, que pasen muy buena noche y recuerden, no depende de ustedes,
depende de Dios. El amor de Dios es tan grande que no depende de nosotros. Dios nos ama por encima de nosotros. Si nosotros no queremos que Dios nos ame, no podemos hacer nada porque Dios nos ama a sí mismo, porque es su naturaleza. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga a todos y que esta semana sea de bendición para todos y que vean la mano de Dios ahí en su familia, en su pareja, en sus hijos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Orlando, que estén muy bien. Buenas noches, amigos. Dios los